Hola, yo soy Tobias Wenzel, profesor en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y lidero el proyecto LibreHub. Nosotros diseñamos muchos instrumentos de diseño libre y para esto la impresión 3D y la fabricación digital es súper útil para poder difundir los componentes en todo el mundo, pero estamos limitados en los materiales. Solo tenemos algunos tipos de plásticos con que imprimir, pero a veces necesitamos otros materiales. Entonces hoy vamos a ver cómo transformar los materiales con un proceso de moldeo en otros tipos de materiales que pueden ser epoxi, hielo, chocolate, incluso metal. Con la impresión 3D podemos prototipar muy rápidamente cualquier componente para un instrumento libre, open source por ejemplo, pero son rígidos de este plástico. Y con el truco de moldeo y fundición podemos convertir el material y cómo funciona básicamente es usar tus componentes para hacer una molde que sea flexible, como estos moldes comerciales, pero nosotros vamos a ver ahora cómo hacerlo. Y entonces este molde tiene la misma forma de la parte de impresión 3D y se puede llenar con otros materiales. Muchos distintos materiales se pueden usar. Se pueden hacer componentes de metal, de chocolate, de cera, de hielo, de epoxi. Aquí hicimos una réplica de un chip microfluidica en epoxi, por ejemplo, y muchos materiales más. Estos anillos en mi mano también son hechos de moldeo de epoxi. Aquí podemos incorporar electrónica y sensores, por ejemplo, todas las cosas que son un poco más difíciles de hacer con la impresión 3D en un paso. El truco con estos moldes flexibles entonces es que podemos introducir algo que sea líquido y después se firma, por ejemplo, un epoxi con una reacción química o chocolate, agua, cera que se solidifica de temperatura, y cuando es sólido lo podemos sacar de la molde flexible. ¡Oh! La chocolate se rompió. Y tener un pequeño octopus rico de chocolate. Vamos a ver otros ejemplos ahora de otros materiales que se pueden usar, pero la transformación de líquido a sólido es una componente clave. Los moldes no siempre son suaves, entonces cuando trabajamos con metal se usan moldes de arena, por ejemplo. Entonces uno compacta un tipo de polvo para tener una molde igual que se llena con el metal a muy altas temperaturas y se solidifica el metal y después se saca. Eso no podemos demostrar ahora, pero recomendamos un buen video que pueden ver de otra fuente para entender el proceso de trabajar con metal. Aquí tenemos como ejemplo cómo hacer una figura de cera con cera caliente líquida que vamos a poner en nuestra molde de silicona. A ver si hay algunas burbujas de aire, parece que no. Listo, ahora hay que dejarlo enfriar. Ahora sacamos la forma de cera de su molde. Primero pulpo y sacamos al segundo. ¡Tarán! Y la otra forma con una silicona más suave. El perrito.
Ahora veamos otra transformación de material muy común, particularmente en el contexto de casa, que son cubos de hielo, que se puede hacer también con la impresión 3D. En este caso tenemos una molde comercial de gatitos. Con el tratamiento que aplicamos a la superficie de este objeto, ahora es más liso y es menos probable que tenemos problemas sacar este objeto de la molde después del moldeo. Entonces eso está listo para el moldeo y lo vamos a producir la molde enseguida. Hay alternativas para tratar la superficie. En vez de aplicar este spray, también se podría lisar la superficie con papel de arena, por ejemplo, o imprimir el objeto con otras impresoras de resinas que salen con una superficie más lisa que no requiere otro tratamiento. Esas son las alternativas. Ahora vamos a hacer la molde de este objeto y también de este objeto muy simple sin tratamiento. Para hacer los moldes, normalmente la silicona viene en dos componentes que se mezclan y ahí se inicia una reacción química con cierto tiempo en el cual uno puede trabajar con la silicona y después se solidifica en el molde. Entonces vamos a mezclar ahora estos dos componentes a partes iguales. Empezamos con la componente con este color. 73 y la otra componente 73. Listo. Ahora solo tenemos 6 minutos para trabajarlo y después ya se empieza a solidificar. Y lo importante es que lo mezclamos súper bien. Solo si está bien mezclado se va a curar en todos los lugares. Eso es muy importante porque si no se quedan elementos líquidos y no vamos a obtener una buena molde y se puede quedar todo bastante pegajoso. Ya. Ahora, la primera molde. Ahora a ver que no hay burbujas. Salen bien. La primera molde. El molde, quiere decir, el molde se llena con la silicona, así es suficiente. Este molde es muy simple, con un objeto que es casi solo con 2 dimensiones, entonces pongo esto aquí adentro y con esto ya estamos listos. Ahora eso va a tomar alrededor de 20 minutos para curar, pero este tiempo depende del material de silicona. Ahora, el segundo, tenemos este objeto que es mucho más grande que el otro y tiene más elementos 3 dimensionales. Y queremos que este más y menos de este grifo sea parte de la molde, entonces lo vamos a poner con la cara abajo en la silicona. Ojalá no se atrapan burbujas ahí, pero es difícil verlo ahora. Pero la baja viscosidad de la silicona hace igual que entra bastante bien. Entonces lo empujo hasta abajo para solo queda, de hecho está flotando.
Vamos a poner este vaso como un peso extra encima del molde. Ya, vamos a poner una cinta también para que no salga de ningún lado. Listo. Ya, con esto vamos a ahora tener una superficie plana del molde. Ahora que los moldes están bien curados, podemos sacar nuestra parte de impresión 3D con cuidado. Ahora, súper. Ya. Y aquí ya tenemos nuestra molde de la parte de impresión 3D sin tratamiento. Aquí pusimos ninguna modificación de superficie. Ahora la segunda molde más tridimensional. Esa era muy artesanal aquí. A ver cómo lo sacamos bien. No hay problema si los moldes son artesanales. Lo bueno es que si uno usa cartón o plástico afuera, no hay problema en cortarlo y desecharlo. Si uno usa vidrio o algo, es mucho menos flexible y no lo podemos destruir. Ahora estoy sacando aquí el plástico. Ya, basura. Y aquí puedo con cuidado sacar el vidrio y el vidrio queda completamente limpio. Bien, aquí tenemos nuestra molde. Déjame limpiarlo un poquito con un cuchillo. Esta molde es mucho más tridimensional en comparación con nuestra otra muestra. Entonces tenemos que hacer una molde de dos partes que se abre y se cierra otra vez para hacer una fundición. Aquí quiero sacar también encima este. Y ahora un truco es cortarlo no lisamente aquí al lado del objeto incorporado, pero con una forma random para que se junta después en exactamente solo una posición. Cortarlo hacia la superficie del objeto. Ahora hay que asegurarse que el corte llega hacia el objeto. Ok, ahora vamos a sacar el objeto. Ok, listo. Ahora puedo sacar el objeto. Y en esta parte hay que tener cuidado porque aquí hay una parte central. Aquí. Oh. Aquí. Entonces ahora de esta manera tenemos una molde de dos partes que se juntan solo en una posición por la manera como lo cortamos irregularmente. Y ahora se puede llenar de epoxi. Para la primera molde o la primera fundición vamos a usar una resina de epoxi que se cura con luz UV, que es una manera muy rápida para tener un resultado, pero para objetos más grandes se requiere una resina que está de dos componentes que se mezcla y lo vamos a ver para la otra molde. Pero aquí solo lleno el molde con esta resina
Voy a ver si lo muevo para que entre en todos los espacios. Todavía hay varios espacios sin epoxi. Voy a empujarlo un poquito. Ahí ya entró, aquí abajo. Aquí todavía no entró. Siempre hay que limpiar de inmediato estos epoxi porque cuando se curan son casi imposibles de sacar. Entonces voy a aplicar una luz UV. Depende de tu epoxi y la luz cuánto tiempo necesita para curar. Aquí lo voy a hacer 2 minutos. Ok, listo. Ahora el epoxi está curado y lo podemos sacar igual a la muestra original. También podríamos sacar el molde del Petri dish para que se desmoldee mejor, pero creo que no es necesario en este caso. Vamos a sacar lentamente. Y listo. Ahora voy a curar también el otro lado un poco más. Ya, aquí tenemos la primera componente en impresión 3D y la réplica en epoxi. Está un poco delgadita la réplica de epoxi. Eso se debe cambiar la siguiente vez. Pero ya podemos ver que este mecanismo mecánico igual funciona. Entonces cuando movemos esta parte central, se cierran o abren estas partes de enfrente. Y aquí, que es más delgado, más suave, aún hay más movimiento en la versión de epoxi. Para el otro molde necesitamos usar un epoxi de 2 componentes porque aquí no tenemos un buen acceso para curarlo con luz UV, no podemos llegar a todos los lugares y también es muy grueso para este modo de curado. Entonces no hay alternativa si queremos trabajar con epoxi que usar el epoxi de 2 componentes. Distintos epoxis hay que mezclar 2 componentes, monomero y una química para empezar el proceso de curación. En este caso es una mezcla de 2:1 de los 2 componentes, pero hay otros, 1:1, 1:10, cualquiera. Entonces ahora agregamos 22 gramos del material para la curación. Ok, ahora tenemos los 2 componentes y lo estamos mezclando bien. Eso introduce burbujas que no queremos, pero estas burbujas salen solas después de dejarlo un ratito. Ok, este epoxi es muy bueno en el sentido en que no se calienta mucho. Ese nos da una pista que se cura lentamente. Los epoxis que se curan más rápido se pueden calentar bastante, entonces incluso con un plástico así puede ser que no sea adecuado. Ahora lo vamos a dejar algunos minutos para que desaparezcan las burbujas. Ok, las burbujas no desaparecieron suficientemente rápido para nosotros, entonces lo vamos a introducir a una cámara de vacío. Ese es un paso opcional, con más paciencia, otro epoxi, no necesariamente sea importante hacerlo. Por aquí aplicamos un vacío ahora al epoxi para que salgan todas las burbujas. Ok, como última parte, sacamos ahora el epoxi de la cámara de vacuum, que tiene menos burbujas, y lo vamos a introducir en nuestro molde. También vamos a pegar una cinta de epoxi en la molde para que al final no puede salir epoxi en ningún lugar y quedarse en la mesa.
Entonces ahora solo aplicamos el epoxi en el molde lentamente. Listo. Ahora todo lo que hay que hacer es esperar. Ahora pasaron un par de días y el epoxi está sólido, entonces ahora podemos sacar nuestro modelo más grande también de su molde. Esta cinta era solo para evitar que el epoxi se pegue a la mesa. Y ahora sacamos las dos partes aquí. Ajá. Y la parte central, excelente. Aquí tenemos nuestra réplica de la impresión 3D en epoxi transparente. Y este molde ahora se puede reutilizar para hacer más réplicas de nuestro modelo. Aquí tenemos una aplicación avanzada de nuestro lab, del proceso de moldeo. Aquí hicimos al revés al final, como la molde lo imprimimos con la impresión 3D y lo usamos para fabricar este cono de PDMS que tiene incorporado un sensor de temperatura y un alambre que se puede calentar. Entonces esto se usamos en nuestra estación de microfluidos para calentar algunas muestras, algunos geles de agarosa por ejemplo, para hacer microgotas de gel. Y usa el mismo proceso del moldeo y fundición para lograrlo. Este proceso de moldeo y fundición entonces podemos usar para replicar nuestros diseños de impresión 3D o otros materiales que necesitamos, incluso para hacer réplicas de elementos de repuesto y transformar el material normal de plástico que tenemos en otros materiales, como epoxi hemos visto, hielo, cera, muchas otras oportunidades de materiales que podemos usar para tener mejor funcionalidad de nuestros elementos. Y obviamente también es posible transformarlo en metal. Eso es un poco más difícil de hacer en casa, pero tenemos recomendaciones de vídeos para entender este proceso también. Síguenos en el canal de LibreHub y díganos qué otras cosas les gustaría entender y compartir con la comunidad Latinoamérica para mejorar la ciencia abierta.